La familia envió a la hija defectuosa como venganza, pero ella era exactamente el tesoro que el viñatero soñaba encontrar cuando la familia Romero descubrió que alguien había pedido en matrimonio a la hija problemática y causante de escándalos. La enviaron como si fuera basura desechada de la forma más cruel que pudieron imaginar, sin saber que estaban entregando exactamente el tesoro más raro que el viñatero de Mendoza soñaba con encontrar. La carta llegó una mañana de martes, llevada por el cartero que apenas podía ocultar la sonrisa maliciosa en su rostro. Sabía exactamente lo que ese sobre representaba para la familia Romero. Todos en Buenos Aires lo sabían. Cuando entregó el papel en manos de Ricardo Romero, el patriarca de la familia, el hombre abrió el lacre con la curiosidad de quien espera noticias importantes, pero encontró algo mucho mejor, una oportunidad de oro. Sebastián Valdés, el viñatero más próspero de Mendoza, estaba pidiendo la mano de una de las hijas Romero en matrimonio. El hombre había construido un imperio vinícola de la nada. Poseía más tierras y prestigio que cualquier otro productor en la región de Cuyo, y su reputación de trabajador honesto resonaba por toda Argentina. Era exactamente el tipo de yerno que cualquier familia desearía tener. El problema era que Sebastián Valdés había pedido específicamente a Catalina. Todo Ricardo llamó a su esposa Estela y a las dos hijas mayores a la sala de estar. Sofía, la primogénita de 27 años, se sentó con la postura perfecta que había aprendido desde niña. Luciana, de 25 años, acomodó su vestido con la elegancia natural que siempre la acompañaba. Las dos eran el orgullo de la familia. Hermosas, educadas, obedientes y casaderas. Cualquier hombre con sentido común elegiría a una de ellas. «Lean esto», dijo Ricardo, extendiendo la carta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estela tomó el papel y comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras salían de su boca, la sonrisa en su rostro crecía de forma casi perturbadora. Las hijas intercambiaron miradas confusas hasta que la madre llegó a la parte donde Sebastián mencionaba específicamente el nombre de Catalina como la novia deseada. El silencio que siguió fue quebrado por una carcajada de Sofía. Luciana pronto la acompañó, y en pocos segundos la sala entera resonaba con el sonido de risas que no tenían nada de alegres. Eran risas crueles, cargadas de una satisfacción mórbida. «Pidió a Catalina», repitió Estela, como si necesitara confirmar lo que acababa de leer. «El hombre más rico y respetado de Mendoza pidió a nuestra Catalina en matrimonio». «Esto es perfecto», dijo Ricardo, juntando las manos en una sola palmada. «Simplemente perfecto. Si llegaste aquí y aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal. Es así como logramos seguir trayendo historias que mueven el corazón y hacen reflexionar sobre la vida. Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias». Catalina no estaba en la sala durante esa conversación. Estaba en el fondo de la casa cuidando a la abuela Rosa, quien había enfermado recientemente. Era siempre ella quien asumía las responsabilidades más difíciles, los cuidados que nadie más quería hacer, las tareas que ensuciaban las manos o requerían paciencia. Mientras aplicaba compresas frías en la frente de la abuela, Catalina podía escuchar las risas viniendo de la sala. No era inusual que su familia riera a sus expensas, pero había algo diferente en esa risa, algo más cruel, más calculado. La verdad sobre Catalina Romero era demasiado compleja para caber en las percepciones limitadas de su familia. A los 24 años,
se había convertido en un problema que crecía cada día, no porque fuera desobediente o rebelde en el sentido tradicional, sino porque poseía algo mucho más peligroso, un sentido de justicia inquebrantable y el coraje para actuar de acuerdo con él. 3 años antes, cuando descubrió que el juez local estaba aceptando sobornos para favorecer a empresarios corruptos, fue Catalina quien reunió las pruebas y las entregó a las autoridades competentes. El escándalo resultante le costó a la familia Romero una serie de negocios lucrativos que dependían de la corrupción judicial. Ricardo nunca la perdonó por eso. Al año siguiente, expuso un esquema donde comerciantes locales aumentaban artificialmente los precios de alimentos básicos durante crisis económicas, aprovechándose del desespero de las familias más pobres. Nuevamente, su intervención le costó dinero a la familia, que tenía participación silenciosa en esos lucros inflados. El patrón se repetía constantemente. Catalina veía una injusticia, investigaba por su cuenta y tomaba medidas para corregirla, sin importarle las consecuencias financieras para su familia, para los Romero, que habían construido su fortuna navegando en las aguas turbias entre la legalidad y la conveniencia. Tener una hija con conciencia moral era una pesadilla constante. Pero había otra razón por la cual reían con tanta satisfacción al leer la carta de Sebastián. Catalina, a los ojos de su familia, era físicamente inadecuada para un matrimonio de prestigio. Mientras sus hermanas poseían la belleza delicada y refinada que la sociedad esperaba de damas respetables, Catalina tenía una apariencia más robusta, manos callosas de trabajo duro y un rostro marcado por expresiones de determinación que su madre consideraba demasiado masculinas. Lo que no podían ver, o se negaban a ver, era que la fuerza física de Catalina reflejaba su fuerza de carácter, que sus manos callosas contaban la historia de alguien que nunca retrocedió ante el trabajo honesto, que sus expresiones determinadas revelaban un alma incapaz de aceptar la injusticia pasivamente. Y fue exactamente esa fuerza de carácter la que había llamado la atención de Sebastián Valdés 5 años antes, durante un encuentro que cambiaría el destino de ambos para siempre. 5 años antes, la plaza del mercado de San Rafael bullía con el movimiento típico de las mañanas de sábado. Comerciantes gritaban sus precios, niños corrían entre los puestos, y el aroma de empanadas recién horneadas se mezclaba con el del café recién hecho. Sebastián había llegado temprano para comprar provisiones para la viñeda, pero terminó quedándose más tiempo del planeado por una escena que llamó su atención. Cerca del puesto de textiles, 3 jóvenes mujeres conversaban con un comerciante. 2 de ellas, claramente hermanas, examinaban los materiales con el cuidado de quien había sido educada para reconocer calidad. Sus vestidos eran impecables, sus cabellos arreglados a la perfección, y sus modales revelaban el refinamiento de una educación esmerada. La tercera joven, sin embargo, parecía pertenecer a un mundo completamente diferente. Mientras las hermanas discutían sobre la calidad de los encajes, ella miraba constantemente alrededor, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su ropa, aunque limpia y bien cuidada, era claramente más simple. Sus manos no tenían la delicadeza protegida de las hermanas. Eran manos que conocían el trabajo. Fue cuando Sebastián escuchó los gritos que todo cambió. Del otro lado de la plaza, cerca del corral donde estaban los animales en venta, había comenzado una conmoción. Un comerciante bajo y gordo gritaba a un hombre anciano y delgado, acusándolo de intentar robar una de sus gallinas. El viejo, claramente asustado,
Intentaba explicar que solo había tocado al animal para verificar si estaba sano antes de hacer una oferta de compra. «Ladrón desgraciado», vociferaba el comerciante, atrayendo la atención de curiosos, intentando robar mi mercadería a cara descubierta. El hombre anciano, con lágrimas en los ojos, suplicaba que alguien creyera en su versión. Su ropa rasgada y sus pies descalzos delataban su condición de extrema pobreza. Era obvio que apenas tenía dinero para comprar comida, mucho menos para robar gallinas en plena luz del día en una plaza llena de gente. Sebastián observó la escena con indignación creciente. Conocía bien a ese comerciante, Antonio Ferreira, un hombre conocido por sus prácticas deshonestas y por aprovecharse de los más vulnerables. Era claro que estaba acusando falsamente al anciano, probablemente para crear un espectáculo y asustar a otros pobres que pudieran intentar regatear sus precios. Pero antes de que Sebastián pudiera intervenir, alguien se adelantó. La tercera joven, que estaba en el puesto de textiles, había dejado a las hermanas atrás y caminaba con determinación hacia la conmoción. Sus pasos eran firmes, sus hombros erguidos, y había algo en su postura que hacía que las personas automáticamente abrieran paso para que ella pasara. «Pare con eso inmediatamente», dijo ella plantándose entre el comerciante y el anciano. Su voz era clara y fuerte, cargada de una autoridad natural que hizo a Antonio Ferreira dejar de gritar por algunos segundos. «¿Y quién eres tú para darme órdenes, muchacha?», gruñó el hombre. Pero Sebastián percibió que había una nota de incertidumbre en su voz. «Soy alguien que estaba observando este puesto hace 10 minutos y vio exactamente lo que pasó», respondió la joven cruzando los brazos. «Este señor tocó la gallina por 3 segundos, preguntó el precio, y cuando usted dijo que costaba el doble del valor normal, él agradeció y se alejó. En ningún momento intentó llevarse nada. La multitud que se había formado comenzó a murmurar. Varias personas confirmaron que también habían visto la interacción entre el comerciante y el anciano y que la versión de la joven correspondía a lo que habían presenciado. Antonio Ferreira se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «No viste nada. Estás mintiendo para defender a ese ladrón». Fue entonces que la joven hizo algo que dejó a Sebastián completamente impresionado. Sacó una pequeña bolsa de dentro del vestido, contó algunas monedas y las extendió hacia el comerciante. «¿Cuánto cuesta la gallina?», preguntó con calma. «20 pesos», respondió Antonio, confundido por el cambio de dirección de la conversación. «Aquí están 20 pesos», dijo ella, colocando las monedas en su mano. «Ahora la gallina es mía», se volvió hacia el anciano y le extendió el animal. «Para usted, señor, para su familia». El hombre anciano quedó en shock, intentando rechazar el regalo, pero la joven insistió con tanta gentileza que finalmente aceptó con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero no puedo aceptar esto, señorita. Usted no me conoce». «No necesito conocerlo para saber que el señor es una persona honesta», respondió ella, sonriendo por primera vez desde que Sebastián comenzara a observarla, «y que tiene una familia esperándolo en casa». Mientras el anciano se alejaba sosteniendo la gallina como si fuera el mayor tesoro del mundo, Sebastián notó que las 2 hermanas de la joven se habían acercado y sus expresiones revelaban una mezcla de vergüenza e irritación. «Catalina, ¿qué hiciste ahora?», preguntó la mayor con una voz cargada de desaprobación. «Solo lo que era correcto», respondió Catalina, limpiándose las manos en el vestido. «Gastaste dinero de la familia en un extraño».
Papá se va a poner furioso. Entonces se lo explicaré a él, dijo Catalina con una tranquilidad que impresionó a Sebastián aún más. Las hermanas la arrastraron de allí, murmurando sobre comportamiento inadecuado y sobre cómo siempre causaba problemas. Pero Sebastián continuó observando mientras se alejaban, notando cómo Catalina caminaba con la cabeza en alto, sin demostrar ningún arrepentimiento por lo que había hecho. En ese momento, algo se encendió en el pecho de Sebastián. Acababa de presenciar algo raro, una persona que actuaba de acuerdo con su conciencia, independientemente de las consecuencias sociales o financieras. Una persona que veía el sufrimiento ajeno y no podía simplemente ignorarlo. Preguntó discretamente a algunos conocidos sobre la familia de las jóvenes y descubrió que se trataba de los Romero. Las dos mayores eran Sofía y Luciana, conocidas por su belleza y educación refinada. La menor era Catalina, sobre quien las opiniones se dividían drásticamente. Algunos la describían como problemática, terca, alguien que se metía donde no la llamaban. Otros, especialmente personas más humildes, hablaban de ella con admiración y gratitud, contando historias de pequeños actos de bondad que había hecho sin esperar nada a cambio. Sebastián sabía cuál versión era la verdadera, y desde ese día, Catalina Romero nunca salió de sus pensamientos. De vuelta en la sala de los Romero, la conspiración familiar tomaba forma con la precisión de un plan militar. Ricardo caminaba de un lado a otro, las manos entrelazadas en la espalda, mientras una sonrisa cruel se esparcía por su rostro. Estela permanecía sentada, releyendo la carta por tercera vez. 5 años, murmuró Ricardo, deteniéndose de repente. 5 años lidiando con los problemas que esta muchacha nos causa, y ahora aparece un hombre pidiendo específicamente por ella. Sofía acomodó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. Papá, ¿crees que él sabe sobre los incidentes? Imposible, respondió Estela con convicción. Sebastián Valdés vive en Mendoza, a 1000 kilómetros de distancia. Si supiera de la reputación de ella, jamás haría ese pedido. Luciana se levantó y fue hasta la ventana, observando a Catalina que colgaba ropa en el tendedero del fondo. Mírenla, siempre trabajando, siempre seria. Ningún hombre de aquí quiso casarse con ella. Es obvio que este viñatero no sabe en lo que se está metiendo. Y es exactamente eso lo que hace esta situación tan perfecta, dijo Ricardo, golpeando el puño contra la mesa con satisfacción. Él está esperando recibir una esposa adecuada, educada, sumisa. Imaginen la sorpresa cuando descubra que eligió a nuestra Catalina. La maldad del plan era simple y devastadora. Responderían a la carta de Sebastián confirmando el matrimonio, pero no mencionarían nada sobre la personalidad verdadera de Catalina. Dejarían que el hombre descubriera solo que había pedido la mano de la hija más problemática de la familia. Cuando descubra el tipo de mujer que ella realmente es, continuó Ricardo, será demasiado tarde. El matrimonio ya habrá ocurrido y ella será su problema, no nuestro. Estela dobló la carta cuidadosamente. Y lo mejor de todo es que quedará lo suficientemente lejos como para no interferir más en nuestros negocios. 1000 kilómetros de distancia es una bendición. Lo que no sabían era que del otro lado de la pared, Catalina había dejado de colgar la ropa y estaba apoyada contra la pared, escuchando cada palabra de la conversación. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Las palabras de la familia resonaban en su mente como piedras arrojadas contra una superficie tranquila. Su problema no nuestro, demasiado tarde. Una bendición. Era así como la veían, como un fardo que finalmente habían logrado descartar
en el primer hombre dispuesto a aceptarla. Catalina cerró los ojos y apoyó la frente en la madera fría de la pared. Durante 24 años había intentado conquistar el amor y el respeto de su familia. Había cuidado de la abuela enferma, asumido las tareas más difíciles de la casa, intentado ser una hija obediente, pero nada de eso importaba, porque había cometido el crimen imperdonable de tener una conciencia. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente comenzaron a rodar por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación dolorosa. Finalmente entendía que nunca sería amada por esas personas. No importaba lo que hiciera. Para ellos siempre sería el defecto de la familia, la hija que nació equivocada. Pero mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, Catalina tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si querían deshacerse de ella tan desesperadamente, si consideraban que enviarla a un extraño era una venganza adecuada, entonces ella haría de eso una victoria. No iría a ese matrimonio como una víctima. Iría como una mujer que finalmente entendió su propio valor, independientemente de la opinión de su familia. Si Sebastián Valdés descubría quién era ella realmente y decidía rechazarla, al menos tendría la dignidad de no haber mentido sobre su naturaleza. El lunes llegó con un cielo nublado que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de la casa de los Romero. Catalina había pasado la semana anterior en un estado de preparación silenciosa. Arregló sus pocas posesiones en una maleta pequeña y gastada que había pertenecido a la abuela. No tenía mucha ropa. La familia nunca había invertido en su guardarropa como lo hacía con las hermanas, pero se aseguró de que cada pieza estuviera limpia y bien planchada. El auto que llevaría a Catalina a la viñeda de Sebastián llegó puntualmente a las 8 de la mañana. «Ten un buen viaje, hija mía», dijo Ricardo, besándola en la mejilla con una demostración de afecto que Catalina sabía era puramente teatral. «Esperamos que seas muy feliz en tu nueva vida. Escríbenos», añadió Estela, aunque su tono sugería que no esperaba ni deseaba realmente recibir correspondencia. Sofía y Luciana saludaron desde el porche, sus sonrisas demasiado brillantes para ser sinceras. Catalina subió al auto sin mirar atrás. La única persona que realmente extrañaría era la abuela Rosa, quien le había susurrado esa mañana. «Vas a ser feliz, mi niña. Tienes un corazón bueno. Eso siempre encuentra su lugar en el mundo». El viaje hasta la viñeda de Sebastián llevaría aproximadamente 6 horas, pasando por carreteras que serpenteaban entre montañas y viñedos. Catalina aprovechó el tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para el encuentro que definiría su futuro. Había pensado mucho sobre lo que sabía de Sebastián Valdés. Por los comentarios que había escuchado a lo largo de los años, era conocido como un hombre justo, trabajador y próspero. Nunca se había casado, lo que a los 35 años era considerado inusual, pero no necesariamente problemático. Lo que más intrigaba a Catalina era el hecho de que hubiera pedido específicamente por ella. Sus hermanas eran objetivamente más hermosas, más educadas en las artes femeninas, más adecuadas para un matrimonio de prestigio. ¿Por qué un hombre exitoso elegiría justamente a la hija que la propia familia consideraba problemática? Conforme el auto se aproximaba a su destino, el paisaje comenzó a cambiar. Las propiedades se volvían más grandes y mejor cuidadas, los campos más organizados, las viñas visiblemente más saludables. Era obvio que estaban entrando en una región de prosperidad real
no de la prosperidad cuestionable que caracterizaba los negocios de su familia. Finalmente, el conductor anunció que habían llegado a la Viñeda Valdés. Catalina miró por la ventana del auto y sintió que le faltaba el aliento por un momento. La propiedad era impresionante, no ostentosa, pero sólida y bien planificada. La casa principal era lo suficientemente grande para albergar una familia numerosa, construida en piedra con un amplio porche que invitaba al descanso. Las bodegas y graneros estaban organizados de forma funcional, y por todas partes había señales de que ese lugar era administrado por alguien que realmente entendía de viticultura. Pero lo que más llamó la atención de Catalina fue el hombre que salió de la casa para recibirla. Sebastián Valdés era más alto de lo que recordaba, con hombros anchos que hablaban de años de trabajo físico. Sus cabellos oscuros tenían algunas canas en las sienes y su rostro mostraba las marcas de quien pasaba mucho tiempo al sol, pero fueron sus ojos los que la hicieron reconocerlo. Inmediatamente, los mismos ojos atentos e inteligentes que la habían observado en la plaza 5 años antes. Él la había observado ese día. Estaba segura de eso ahora. La forma en que la miraba mientras el conductor la ayudaba a descender del auto no era la mirada de un hombre viendo a una extraña por primera vez. Era la mirada de alguien que la reconocía. «Señorita Catalina», dijo él, acercándose con pasos medidos. Su voz era profunda y calma, cargada de una gentileza que hizo que algo se moviera en el pecho de ella. «Bienvenida a la Viñeda Valdés, señor Sebastián», respondió ella, haciendo una pequeña reverencia. «Gracias por recibirme». Él tomó su maleta de las manos del conductor y gesticuló hacia la casa. Debe estar cansada del viaje. ¿Qué tal si entramos para conversar con más comodidad? Mientras caminaban lado a lado hacia el porche, Catalina sintió una extraña mezcla de nerviosismo y alivio. Había algo en la presencia de Sebastián que la tranquilizaba. No parecía el tipo de hombre que haría juicios apresurados o que esperaría que ella fuera alguien que no era. La sala de estar de la casa de Sebastián era simple pero acogedora. Muebles de madera maciza, algunos libros dispersos sobre una mesa lateral y una chimenea que irradiaba calor suave. Catalina se sentó en un sillón cómodo, intentando ocultar el nerviosismo que crecía en su pecho. Sebastián sirvió café en tazas de porcelana delicada, un toque de refinamiento que ella no había esperado. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó él, sentándose en el sillón junto al de ella. Había una distancia respetuosa entre ellos, pero Catalina notó que él la observaba con atención. «Tranquilo, gracias», respondió ella, sosteniendo la taza entre las manos. «Su propiedad es hermosa. Debe haber llevado años construir todo esto». 10 años de trabajo constante, dijo Sebastián con un orgullo discreto. «Compré la tierra cuando no era más que viñas abandonadas. Cada bodega, cada cerca, cada plantación fue planificada y construida poco a poco». Catalina se sintió impresionada. Conocía el valor del trabajo duro y podía reconocer los resultados cuando los veía. Debe ser gratificante ver todo esto crecer por sus propias manos. «Lo es», concordó él, «pero una propiedad de este tamaño clama por una familia. Una casa vacía, por grande que sea, sigue siendo solo una casa vacía». Hubo un momento de silencio mientras ambos bebían el café. Catalina sabía que había llegado la hora de las conversaciones serias, de las preguntas que definirían si ese encuentro llevaría a un matrimonio o a una despedida educada. «Señor Sebastián», comenzó ella, colocando la taza de vuelta en el plato, «necesito hacerle una pregunta directa». «Por favor», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante.
¿por qué me pidió específicamente? Mis hermanas son más hermosas, más educadas en las artes que se esperan de una esposa. Cualquier hombre sensato elegiría a una de ellas. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de ella. Catalina vio algo cambiando en su expresión, una decisión siendo tomada. ¿Puedo ser igualmente directo?, preguntó él. Por favor, porque la vi en una plaza hace 5 años. Vi lo que hizo por un hombre anciano que estaba siendo falsamente acusado de robo. La vi gastar su propio dinero para comprar una gallina y dársela a él sin esperar nada a cambio. Catalina sintió la sangre subir a su rostro. ¿Usted estaba ahí? Estaba. Y pasé 5 años pensando en la mujer que tuvo el coraje de hacer lo correcto, aun sabiendo que su familia la desaprobaría. Sebastián se inclinó aún más hacia adelante. Señorita Catalina, yo no quiero una esposa hermosa y silenciosa. Quiero una compañera que tenga fuerza moral para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Las palabras de él la golpearon como un rayo. Durante toda su vida, su familia la había criticado exactamente por las cualidades que Sebastián estaba elogiando. Era como si el mundo hubiera sido dado vuelta. Pero usted debe saber, dijo ella, encontrando coraje para continuar siendo honesta, que mi familia me considera problemática. Me enviaron aquí porque quieren deshacerse de mí, no porque crean que sería una buena esposa para usted. Lo sospechaba, respondió Sebastián con calma. La rapidez con que aceptaron mi pedido era reveladora, y aún sabiéndolo, todavía quiere casarse conmigo. Sebastián se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia los campos que se extendían más allá de la casa. Catalina, ¿puedo contarle algo sobre mí mismo? Claro. Podría haberme casado con cualquiera de una docena de mujeres en los últimos 10 años. Todas hermosas, todas de familias respetables, todas que habrían sido elecciones sensatas. Se volvió para encararla. Pero cada vez que consideraba el matrimonio, pensaba en esa muchacha de la plaza que defendió a un extraño, y ninguna otra mujer podía compararse con ese recuerdo. Catalina sintió lágrimas picar en sus ojos. Usted no me conoce realmente. Puedo decepcionarlo. O puede ser exactamente lo que mi vida está necesitando, dijo él, volviendo a sentarse. Catalina, puedo hacer una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Que pasemos algunas semanas conociéndonos de verdad, sin presión, sin expectativas imposibles. Si al final de ese tiempo descubrimos que somos compatibles, nos casaremos. Si no, la ayudaré a encontrar una situación adecuada, sea volviendo con su familia o encontrando otro arreglo que la haga feliz. La generosidad de la oferta dejó a Catalina sin palabras. ¿Haría eso? Incluso si decidiera no casarme con usted, lo haría, porque una mujer con su carácter merece tener opciones en la vida. No solo ser empujada de una situación infeliz a otra. Por primera vez en años, Catalina sintió algo que casi había olvidado: esperanza. ¿Y si acepto esa propuesta?, dijo ella lentamente. ¿Promete que puedo ser completamente honesta sobre quién soy? Incluso si algunas cosas sobre mí lo incomodan. Especialmente entonces, respondió Sebastián. Las mentiras y los fingimientos son una base terrible para cualquier relación, mucho menos un matrimonio. Catalina respiró profundo. Entonces aceptó su propuesta, pero con una condición. ¿Cuál? Que usted también sea completamente honesto conmigo sobre sus expectativas, sus miedos, sus sueños. Si vamos a conocernos de verdad, esto tiene que funcionar en ambas direcciones. Sebastián sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto desde que llegara. Trato hecho.
estrecharon las manos para sellar el acuerdo y Catalina sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo al contacto con él. Había algo en ese hombre que la hacía sentirse segura y desafiada al mismo tiempo, como si él pudiera lidiar con su fuerza sin intentar disminuirla. Las semanas siguientes pasaron como un sueño para Catalina. Cada mañana traía nuevos descubrimientos sobre la vida en la Viñeda, sobre Sebastián y, sorprendentemente, sobre ella misma. Por primera vez en su vida, estaba en un ambiente donde sus opiniones no solo eran toleradas, sino activamente solicitadas. Sebastián cumplía su promesa de honestidad completa. Durante sus caminatas por la propiedad, compartía sus planes para expandir la producción de vino, sus sueños de construir una escuela para los hijos de los trabajadores y sus preocupaciones sobre las sequías que ocasionalmente azotaban la región. Catalina descubrió que poseía ideas valiosas sobre gestión rural, ideas que nacían de su natural capacidad de observación y su preocupación por el bienestar de las personas. ¿Y si construyéramos un sistema de cisternas conectadas? Y sugirió ella una tarde, mientras observaban a los trabajadores cargar agua para las viñas. Así, incluso durante la sequía, tendríamos reservas suficientes. Sebastián dejó de caminar y la miró con admiración. Eso es brillante. ¿Por qué no pensé en eso antes? Porque usted piensa como un hombre que siempre tuvo recursos, respondió Catalina honestamente. Yo pienso como alguien que creció viendo a personas sufrir por falta de planificación. Era ese tipo de intercambio el que hacía que el corazón de Sebastián latiera más rápido. Catalina no solo poseía un sentido de justicia admirable, sino también una inteligencia práctica que complementaba perfectamente sus propias habilidades, pero no eran solo los aspectos prácticos de la vida los que los acercaban. Durante las largas conversaciones al final del día, sentados en el porche observando la puesta de sol sobre las montañas, descubrieron una compatibilidad emocional que sorprendía a ambos. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Sebastián una de esas tardes. Catalina dudó por un momento, pero después decidió mantener su promesa de honestidad completa. «Me ven como un error, como alguien que nació con defectos que no pueden corregir». «¿Qué tipo de defectos?» «Me importan demasiado los extraños. Hago preguntas inconvenientes. No puedo fingir que no veo injusticias». Catalina miró sus manos. «Mi madre siempre dijo que una dama debe ser como una muñeca bonita, vista, pero no escuchada». Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. «¿Y qué piensas tú de eso?» «Pienso que una vida sin propósito no vale la pena ser vivida. Si tienes la capacidad de ayudar a alguien o mejorar una situación, ¿cómo puedes simplemente ignorarlo?» «Exactamente», dijo Sebastián con convicción. «Catalina, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y tus hermanas? Ellas son hermosas, son decorativas. Tú eres transformadora». Se volvió para encararla completamente. «Tus hermanas pueden embellecer una sala, pero tú puedes cambiar una vida, transformar una comunidad. Eso es infinitamente más valioso». Las palabras de él tocaron algo profundo en el alma de Catalina. Por primera vez, alguien no solo aceptaba sus características más problemáticas, sino que las veía como virtudes. Cuéntanos en los comentarios, ¿harías lo que hizo Catalina? ¿Dejarías a tu familia para casarte con alguien que apenas conoces, pero que te valora de verdad? Conforme los días pasaban, la atracción entre ellos crecía de forma natural e intensa. No era solo el respeto mutuo o la compatibilidad intelectual. Había una química física que se manifestaba en las miradas prolongadas, en los toques casuales que parecían durar más de lo necesario, en la forma en que el corazón de Catalina se aceleraba cuando Sebastián sonreía.
Una noche, mientras caminaban por el viñedo bajo la luz de las estrellas, Sebastián se detuvo repentinamente. Catalina, necesito decirte algo. ¿Qué es? No planeaba que sucediera tan rápido, pero... Respiró profundo. Me estoy enamorando de ti. No de la idea de ti que llevaba en la cabeza hace 5 años, sino de la mujer real que eres. El corazón de Catalina parecía que iba a explotar en su pecho. Sebastián, sé que prometimos solo conocernos sin presión, continuó él, y mantengo esa promesa. Si necesitas más tiempo o si decides que no sientes lo mismo... Siento lo mismo, lo interrumpió ella, su voz saliendo en un susurro. También me estoy enamorando. De tu gentileza, tu honestidad, de la forma en que me haces sentir que puedo ser yo misma sin miedo. Sebastián se acercó, levantando la mano para tocar suavemente su rostro. ¿Puedo besarte? En respuesta, Catalina se elevó en la punta de los pies, encontrando sus labios con los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, pero después se profundizó en una intensidad que hizo temblar a ambos. Cuando se separaron, permanecieron abrazados bajo las estrellas, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños probando una posibilidad. Eran dos personas que habían encontrado algo raro y precioso el uno en el otro. «Cásate conmigo», susurró Sebastián contra su cabello. No porque fue arreglado por nuestras familias, ¿no? Sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Sí, respondió Catalina sin dudarlo. Sí, quiero casarme contigo. El matrimonio de Catalina y Sebastián ocurrió en una mañana soleada de sábado en la pequeña iglesia de Mendoza. La ceremonia fue simple, pero cargada de una emoción que tocó a todos los presentes. La familia Romero no asistió. Enviaron apenas una carta fría, felicitando a la pareja y deseando buena suerte en el matrimonio. Catalina leyó la correspondencia en la mañana de la boda y la arrojó al fuego de la chimenea, sin demostrar ninguna emoción. Esa familia pertenecía a su pasado. Su nueva vida estaba comenzando. Sebastián, por otro lado, había invitado a todos los trabajadores de la viñeda y sus familias, amigos de otras propiedades e incluso algunas personas humildes de la ciudad que Catalina había ayudado a lo largo de los años. La iglesia estaba llena de gente que realmente los amaba. Durante la ceremonia, cuando Sebastián sostuvo las manos de Catalina y prometió amarla, protegerla y respetarla por toda la vida, ella vio lágrimas de emoción en sus ojos. La fiesta después de la boda fue memorable. Los invitados bailaron hasta tarde, comieron la abundante comida preparada por las mujeres de la región y celebraron una unión que todos podían ver que estaba basada en amor verdadero. Catalina nunca se había sentido tan rodeada de cariño y aceptación. Pero la verdadera sorpresa vino 3 meses después, cuando Ricardo Romero apareció inesperadamente en la viñeda. Catalina estaba en el jardín recogiendo flores para decorar la mesa de la cena cuando vio el auto familiar subiendo por el camino. Su primer impulso fue de pánico, pero luego recordó que ya no era la hija rechazada y vulnerable. Era Catalina Valdés, dueña de su propia casa, casada con un hombre que la respetaba. Sebastián salió de la casa al escuchar el ruido del auto, posicionándose naturalmente al lado de su esposa. Su presencia era un recordatorio silencioso de que Catalina ya no estaba sola para enfrentar a su familia. Ricardo descendió del auto con una expresión que Catalina nunca había visto antes, una mezcla de incomodidad y algo que parecía casi respeto. «Catalina», dijo él quitándose el sombrero. «Sebastián,
asintió hacia el marido de ella con una cortesía que parecía forzada. Padre, respondió Catalina fríamente, ¿qué lo trae aquí? Ricardo miró alrededor de la propiedad, claramente impresionado con lo que veía. La viñeda había prosperado aún más en los últimos meses, con mejoras que reflejaban la sociedad perfecta entre Sebastián y Catalina. Vine a hablar sobre algunos negocios, dijo Ricardo finalmente. ¿Qué tipo de negocios? Preguntó Sebastián, su brazo rodeando protectoramente la cintura de Catalina. Ricardo respiró profundo, como si estuviera a punto de tragar algo amargo. Ustedes pueden haber oído sobre los problemas que surgieron en nuestra región. El juez fue arrestado por corrupción. Varias familias están siendo investigadas por participación en esquemas de apropiación de tierras. ¿Su familia? Le preguntó Catalina, aunque ya sabía la respuesta. Nuestra familia puede enfrentar algunas dificultades financieras. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Catalina. Las mismas actividades ilegales que ella había intentado exponer años atrás, finalmente estaban siendo investigadas por autoridades federales. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó Sebastián. Ricardo miró directamente a Catalina. Estábamos pensando si podrías interceder por nosotros, tal vez usar tu influencia con tu esposo para ayudarnos financieramente durante este periodo difícil. El silencio que siguió era ensordecedor. Catalina miró al hombre que había pasado 24 años haciéndola sentirse inadecuada, que la había enviado lejos como si fuera un castigo para Sebastián, que había celebrado cuando pensó que se estaba deshaciendo de ella para siempre. Padre, dijo ella finalmente, su voz calma pero firme. Durante toda mi vida me dijeron que era un problema, que mis opiniones eran inconvenientes, que mi conciencia era un defecto. Me enviaron aquí creyendo que era una venganza contra mi esposo. Ricardo bajó los ojos, claramente incómodo. Pero ahora que necesitan ayuda, ¿de repente soy alguien cuya influencia vale algo? Catalina, eres nuestra hija. No, lo interrumpió ella. Una hija es amada, protegida, valorizada. Yo era una carga que finalmente lograron descartar. La diferencia es que pensaron que me estaban castigando, pero en realidad me dieron el mayor regalo de mi vida. Sebastián apretó suavemente la mano de Catalina, un gesto de apoyo silencioso. No voy a ayudarlos financieramente, continuó ella. No porque no tenga compasión, sino porque ayudarlos sería facilitar la continuación de las mismas prácticas corruptas que siempre critiqué. Ustedes hicieron sus elecciones. Ahora vivan con las consecuencias. Ricardo se puso rojo de rabia. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿qué hicieron por mí?, preguntó Catalina, su voz subiendo ligeramente. Hacerme sentir inadecuada por tener conciencia, castigarme por defender lo correcto, o enviarme lejos pensando que estaban perjudicando a un hombre inocente. Te criamos, alimentamos, educamos. Hicieron lo mínimo que la ley exige de padres, pero nunca me amaron por lo que soy. Sebastián me conoció hace apenas unos meses y me valora más que ustedes en toda una vida. Ricardo miró a Sebastián con rabia. ¿Y tú vas a permitir que tu esposa hable así a su propio padre? Sebastián sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Romero, mi esposa es libre de expresar sus opiniones. De hecho, fue exactamente por eso que me casé con ella, por el coraje que ustedes siempre intentaron destruir. Percibiendo que no conseguiría lo que quería, Ricardo volvió al auto con rabia. Antes de partir, gritó una última ofensa. «Van a arrepentirse de esto». Catalina y Sebastián se quedaron de la mano observando el auto alejarse. Cuando desapareció de vista, Catalina se volvió hacia su esposo. ¿Hice lo correcto?
Hiciste la única cosa que podrías hacer siendo quien eres, respondió él, besando su frente. Y te amo aún más por eso. Esa noche, mientras cenaban en el comedor, que ahora era verdaderamente de ellos, Catalina reflexionó sobre el viaje extraordinario que había recorrido. La familia, que intentó deshacerse de ella como si fuera basura, ahora imploraba por su ayuda. El hombre que supuestamente sería víctima de una broma cruel se había convertido en su mayor amor y apoyo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dijo ella a Sebastián. ¿Qué? Mis padres realmente pensaron que te estaban haciendo una broma, que estaban enviando a la hija defectuosa para arruinar tu vida. Sebastián rió, un sonido rico y cálido que llenó la sala. Ellos nunca van a entender que me dieron exactamente el tesoro que buscaba toda la vida. Catalina sonrió, sintiendo su corazón llenarse de gratitud. A veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores maldiciones. Y a veces, dijo Sebastián, sosteniendo su mano sobre la mesa, las personas que intentan herirnos terminan dirigiéndonos hacia nuestro verdadero destino. 3 años después, Catalina y Sebastián no solo habían construido una viña próspera, habían construido una familia bendecida, y mientras las uvas crecían en las vides, su amor también florecía en cada risa de sus hijos, en cada abrazo, en cada nuevo amanecer juntos. La hija que fue enviada como basura se convirtió en el tesoro más precioso que aquel hombre pudo haber encontrado. Catalina nunca más sería la hija rechazada. Era ahora la esposa amada, la consejera respetada, la mujer que había encontrado su lugar en el mundo al lado de alguien que la veía exactamente como era, perfecta en su imperfección, valiosa en su autenticidad, amada en su plenitud. Y así termina una historia más que nos hace reflexionar sobre el valor de ser auténticos. Si te gustó y quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntanos aquí en los comentarios, ¿esta historia te hizo recordar alguna situación de tu vida? Compártelo con nosotros, porque historias así necesitan ser contadas y escuchadas. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad especial que crece todos los días. Eres muy importante para este canal. Hasta nuestro próximo encuentro. Fin.